Nuevo terremoto político en Francia tras la dimisión del quinto primer ministro de este segundo mandato presidencial de Emmanuel Macron, algo que inevitablemente suscita la pregunta de si Macron va a poder sobrevivir o si en cambio debe dimitir. Veámoslo. Vuelve a dimitir el primer ministro de Francia. Y no me estoy refiriendo a la dimisión de François Bayrou que tuvo lugar hace un mes. El nuevo primer ministro de Francia, nombrado por Emmanuel Macron para reemplazar a François Bayrou, es decir, Sébastien Lecornu, también acaba de dimitir y se convierte en el quinto primer ministro de este segundo mandato presidencial de Emmanuel Macron que cae. Y el motivo de la caída, desde luego, resulta especialmente preocupante para la continuidad política del proyecto de Emmanuel Macron. Y es que, según Lecornu, no existe mayoría política en la Asamblea Nacional Francesa que permita garantizar mínimamente la gobernabilidad de Francia. De hecho, por eso ha dimitido, no porque haya perdido ninguna votación, sino porque después de sondear a todas las fuerzas políticas se ha dado cuenta de que ninguna de ellas tiene la más mínima voluntad de facilitar que el nuevo gobierno de Lecornu sea sostenible en el tiempo. Tanto la izquierda como la derecha están enrocados, dice Lecornu, en sus posiciones maximalistas. Han trazado muchas líneas rojas que no están dispuestos a sobrepasar. Y a su vez las fuerzas de centro izquierda o de centro derecha, que hasta la fecha habían dado cierto apoyo parlamentario a los distintos gobiernos de Francia, también están empezando a distanciarse de ese caballo perdedor. Es decir, que ahora mismo la fuerza política de Emmanuel Macron es una minoría absoluta que no permite continuar gobernando Francia. Y a estas alturas de la película parece que a Macron solo le quedan 4 salidas posibles, ninguna de ellas positiva para sí mismo. La primera es nombrar a un sexto primer ministro que intente reconstruir una coalición gobernante en Francia, algo que a la vista de la muy corta vida de Sébastien Lecornu parece bastante complicado que llegue a darse. No digo que Macron no pueda volver a probar suerte, pero desde luego será una partida de azar condenada más bien al fracaso. En segundo lugar, tratar de consensuar un nuevo primer ministro con alguna de las grandes fuerzas parlamentarias de Francia, ya sea con la derecha de Agrupación Nacional o ya sea con la izquierda de Francia Insumisa. Se trataría, por tanto, de ceder la posición de primer ministro a un partido político que no es el de Macron y que, por tanto, sobre el que Macron no ejercería un control demasiado directo. Entraríamos, por tanto, en un periodo de cohabitación. El presidente de la República sería uno, Macron, con unas ideas y un proyecto político, y el primer ministro sería otro, con otras ideas y otro proyecto político. Pero de esa manera quizá se consiguiera construir una coalición política suficiente para poder sacar adelante determinados proyectos, como el de presupuestos para 2026. De nuevo, se trata de un escenario posible, pero para el que no está claro que existan claros incentivos. ¿Qué partido político, a izquierda o a derecha, puede querer ahora abrazarse a un barco que se está hundiendo como el de Macron para darle un cierto oxígeno a costa de las perspectivas electorales futuras de ese partido político? La tercera vía es la que muchos consideran más probable, más factible, y es que Macron disuelva de nuevo la Asamblea Nacional Francesa. Y digo de nuevo porque recordemos que la anterior disolución, bastante sorpresiva y que algunos tildaban de golpe de efecto maestro por parte de Macron, fue hace apenas poco más de un año. Por tanto, nos encontraríamos con las segundas elecciones legislativas anticipadas en este segundo mandato presidencial de Macron, lo cual claramente muestra la extrema debilidad y la extrema impopularidad dentro de Francia que ahora mismo carga Macron. Este escenario sería más razonable que los anteriores, porque los anteriores parece que conducen a un callejón sin salida que solo retrasa lo inevitable, pero aún así políticamente no resulta nada conveniente para Macron, cuyo partido probablemente aún pierda más poder en la Asamblea Nacional Francesa
y por tanto ello aboque a la segunda solución que mencionábamos antes, es decir, a que Macron termine pactando un primer ministro que proceda no de sus filas, o que no sea ni siquiera afín a sus filas, sino que proceda o de la izquierda o de la derecha, que son frontalmente contrarias a su proyecto. Una izquierda o una derecha que tras estas nuevas elecciones legislativas tendría aún más poder del que tiene ahora para ir en contra del proyecto político de Macron. Por consiguiente, aunque esta tercera salida puede ser la más razonable, desde luego es la menos conveniente para los intereses políticos de Macron. Aunque, y en cuarto lugar, existe una cuarta salida, que muy pocos consideran factible hoy por hoy, pero que cada vez se va volviendo más inevitable. Y es que Emmanuel Macron, sin fuerza política en la Asamblea Nacional y sin respaldo popular de ningún tipo, dimita. Y por cierto, si quieres aprender sobre cómo este tipo de eventos geopolíticos pueden influir sobre tus inversiones en renta variable, sobre tus inversiones en renta fija, sobre tus inversiones en commodities, sobre tus inversiones en criptoactivos, esto es algo que puedes hacer a través de la formación universitaria de inversión multimercado y diversificación que ofrecen conjuntamente VisualPolitik y la Universidad de las Hespérides. En estos momentos, de hecho, está abierto hasta el próximo 9 de octubre el periodo de matriculación para la segunda edición de este curso universitario. Si quieres aprender a invertir en 12 meses en cualquier mercado y con profesionales como Sergi Torrents, como Marc Urgell, como Javier Pastor, como Pau Antó, como Álvaro de María, como Daniel Díez, como Gonzalo Recarte o también con el querido profesor Miguel Anxo Bastos, puedes apuntarte, repito, hasta el próximo 9 de octubre en este curso universitario de inversión multimercado y diversificación de VisualPolitik y de la Universidad de las Hespérides. Un curso 100% online a través del cual podrás adquirir los fundamentos de la inversión en muy distintos activos. Y ahora sigamos con el análisis político de Francia. En principio, Emmanuel Macron debería seguir al frente de la República Francesa hasta el año 2027. Hasta ese momento no debería haber elecciones presidenciales en Francia. Sin embargo, ¿qué sentido tiene alargar la agonía política de Macron? Si sus primeros ministros van cayendo uno tras otro y no es capaz ni siquiera de aprobar unos nuevos presupuestos para 2026, si la perspectiva electoral de unos nuevos comicios parlamentarios resulta aún más catastrófica para sus intereses electorales, entonces, ¿qué sentido tiene alargar, como decía, la agonía política de Macron? Parece claro que su proyecto político en este segundo mandato, fuera cual fuera, ya está electoralmente enterrado. El sentido común parece indicarnos que si no dimite ahora mismo Macron y convoca elecciones a la Asamblea Nacional, si en esas elecciones la izquierda o la derecha barren a su partido político, entonces la suerte política de Macron estaría definitivamente echada hacia el lado de la dimisión. Ahora bien, por mucho que unas elecciones a la Asamblea Nacional o incluso unas elecciones presidenciales pudieran servir, como probablemente sirvan, para desbloquear políticamente el Estado francés, no perdamos de vista que los problemas económico-financieros de ese Estado francés son mucho más estructurales y desde luego no se van a resolver con o sin Macron. Porque el problema de fondo de Francia, y ya lo tratamos en el vídeo anterior, es que su población no quiere aceptar la realidad económico-financiera de su Estado. Un Estado cada vez más endeudado, un Estado que abusa cada vez más del endeudamiento y un Estado que ha vendido recetas presupuestarias sencillas, como subir los impuestos a los ricos, para remediar los problemas anteriores. Y ni Macron estaba dispuesto a coger el toro por los cuernos, ni desde luego tampoco la izquierda o la derecha francesa piensan hacerlo, porque gran parte de su campaña política contra Macron la han basado tanto la izquierda como la derecha en negar la realidad económico-presupuestario-financiera de Francia. Y por eso todo apunta a que Francia seguirá siendo el gran quebradero fiscal de la eurozona. Hoy por hoy Francia no es gobernable y cuando vuelva a ser gobernable no lo será para restablecer el equilibrio fiscal en sus cuentas públicas. Y por desgracia, el seísmo financiero que puede provocar
un Estado francés estructuralmente incapaz de poner en orden sus cuentas públicas, lo terminaremos sintiendo todos los europeos.